En el nombre de Jesús. Bueno, ya prendieron el aire, gracias a Dios. Vamos a predicar bajo el tema: ¿quién es el que no hace la guerra? Gloria a Dios, aleluya. Dígame, ¿quién es el que no hace la guerra? ¿Quién es el que no hace la guerra? El enemigo. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo no la hace? Él se para de frente y nos dice: yo te voy a hacer la guerra. O utiliza personas para hacernos la guerra. ¿Y por qué entonces cuando hay una situación queremos salir corriendo? Si estamos claros quién es que nos está haciendo la guerra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. En Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37, versículo 19. Gloria a Dios, aleluya. Génesis capítulo 37, versículo 19. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron el uno al otro: y aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y veremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor amado mío. Te damos toda la gloria, toda la adoración, toda la alabanza, Señor amado mío. Padre celestial, en esta hora vengo delante de tu presencia, Señor. Me humillo ante ti, Padre amado, reconociendo que eres tú quien tiene el dominio y el control de cada una de las cosas. Mira que voy a predicar tu palabra, Señor. Padre, te pido que sea tú quien tome dominio y control de cada una de las palabras que diga aquí en este lugar. Padre, tu pueblo necesita una palabra de edificación, Señor amado mío. Te pido que venga usándome conforme a tu voluntad y que venga edificando a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pido que venga cancelando y reprendiendo toda oposición, todo levantamiento, todo espíritu del diablo, todo espíritu contrario, todo lo que quiera desteriversar. Oh Padre celestial, tu palabra, Señor, en esta hora lo cancelamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento un momento, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Tenemos un poco de tiempo, pero haremos lo que podemos en el nombre de Jesús. Leímos la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, versículo 19. Todo el que está acá, que ha leído la palabra del Señor, sabe a qué se refiere. Estamos hablando de José, un joven prodigio que a la edad de 17 años, él vivía con su papá, pero a la edad de 17 años él empezó a tener algunos sueños y lo empezó a contar. Entonces inmediatamente lo empezó a contar. El enemigo de una vez se dio cuenta que cuál era el propósito que Dios tenía con él. Y los hermanos, el enemigo lo empezó a usar y ellos le cogieron odio. Lo cogieron odio de tal manera que cuando él salió en un momento determinado a encontrar a los hermanos que estaban en un lugar apacentando los animales, cuando él iba llegando, dijeron: mira por ahí, ponte bien, vamos a agarrar, lo vamos a matar, vamos a hacer esto y hacer lo otro con él. Pero ellos simplemente después al final, uno intervino y dijo: no vamos a hacer esto, vamos a tirarlo en la cisterna y así no vamos a derramar sangre. Lo tiraron en la cisterna, pero después vieron que venía unos ismaelitas por ahí y dijeron: no, ¿qué sentido tiene que lo tiremos en la cisterna cuando nosotros podemos vender y sacar dinero? Y ellos hicieron eso mismo. Pero cada uno de los movimientos que ellos hacían, cada una de las cosas y los pensamientos, Satanás estaba obrando porque lo que quería era impedir que el propósito de Dios se cumpliera en José. Pero también Dios estaba utilizando a los hermanos para empujar a José al propósito que Dios también tenía. Porque Dios quería hacer algo grande con José, pero Dios tenía que procesarlo. Dios tenía que pasarlo por dificultades, por pruebas, porque a través de ahí era que Dios lo iba a preparar.
le iba a dar la madurez, le iba a dar lo que él necesitaba para que él pudiera estar preparado y recibir lo que Dios tenía para él. Pero vemos que José, a medida que las situaciones, las dificultades, los problemas le van sucediendo, podemos leer en la palabra y vemos que José mantiene un carácter firme. Vemos que José en ningún momento empieza a titubear y empieza a condicionar su comportamiento por la situación que le estaba pasando. Vemos que José llega a la casa de Potifar y él empieza a hacer un trabajo tan excelente que todo lo que tenía Potifar en su casa empezó a prosperar, porque él no estaba condicionado al momento, a la situación, a las circunstancias. En ningún momento él se fue en sentimiento y empezó a señalar: mira lo que me hicieron mis hermanos, mira lo que hicieron ellos, mira mi papá que está por allá. Cuando viene a ver, también mi papá estaba en conspiración con ellos para que me hicieran esto. Él simplemente siguió avanzando porque él tenía una identidad clara de quién era él. Él sabía que le servía al Dios Todopoderoso y él entendía que las circunstancias del momento, los problemas que estaban aconteciendo o las cosas que le habían pasado no podían cambiar la fe que él tenía en Dios. Y esto es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos, de que la fe que nosotros tenemos en Dios no puede ser condicionada por las circunstancias, no puede ser condicionado por el problema del momento, no puede ser condicionado por lo que esté pasando. Dios quiere que nosotros sigamos avanzando por encima de la situación, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas que estén aconteciendo. Vemos que no sé por encima de lo que le estaba pasando. Cuando él llegaba a un lugar, él hacía lo que tenía que hacer por encima de la situación que le había acontecido. Y hoy en día vemos que cuando llega una situación, llega un problema, inmediatamente nosotros queremos abortar. Si estamos dentro de la iglesia y vemos que hay un levantamiento, hay una situación o hay una corrección, lo primero que nosotros queremos hacer es salir corriendo. Me voy de este lugar, me voy para otro lugar, porque me están haciendo la guerra. Pero ¿quién es el que te está haciendo la guerra? ¿Quién es el que está detrás de ti? El que está de ti es porque él sabe lo que Dios ha depositado en ti. El que está detrás de ti lo que quiere es desenfocarte y sacarte de los propósitos de Dios. El que está detrás de ti es porque él ha reconocido que hay algo poderoso en ti y él quiere evitar que eso poderoso que está en ti se convierta en una amenaza para él, y él está buscando la forma de paralizarte para que los propósitos de Dios no se manifiesten en tu vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hasta que nosotros entendamos quién es el que nos está haciendo la guerra, quién es el que está detrás de nosotros, y nosotros comprendamos de que caminar conforme a la voluntad de Dios no puede estar condicionado por un sentimiento, no puede estar condicionado por un acontecimiento, no puede estar condicionado por una situación o un problema que me esté afectando en un momento determinado, sino que nosotros entendamos de que quien nos trajo aquí a la vida, quien está ahí y que nos mandó y nos llamó y dijo: yo quiero que tú hagas esto, es el Dios Todopoderoso, y que nosotros estamos enfocados en Él y sigamos avanzando por encima de lo que se presente, por encima de los problemas, por encima de la dificultad, por encima de la enfermedad, por encima de la escasez, que sigamos avanzando por encima de cualquier cosa que se presente. Entonces, hasta que nosotros lo entendamos y caminemos de esa manera, lamentablemente no vamos a poder llegar a los propósitos de Dios. Vemos que José, él, a través de la situación que le pasó, duró alrededor de 11 años. 11 años. Cuando leemos la Biblia empezamos a ver y a escudriñar todas las situaciones que empezaron a pasarle. Él duró alrededor de 11 años. Pero José no menguó. José no condicionó su fe en Dios. Él siguió confiando, siguió creyendo. Aún él llegó en la casa de Potifar, él caminando conforme a la voluntad de Dios, haciendo un trabajo excelente. Cuando la mujer agarró y lo acusó y trató de hacer algo, él salió corriendo. Lo acusaron. En la Biblia nos registra que él empezó a defenderse y empezó a decir: no fue ella que trató de agarrarlo, fue ella que trató de hacer esto y lo otro, sino que él confiaba en Dios. Su confianza estaba plenamente en Dios. Y él reconocía que Dios era su enfoque principal. Él reconocía que Dios era su todo. A él no le importaba lo que estaba sucediendo. Él simplemente sabía que él estaba caminando y haciendo las cosas como Dios lo había mandado a hacer. Y él siguió avanzando. Por eso vemos que después de ahí cae a la cárcel.
Cuando él cae a la cárcel, también él sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo un trabajo extraordinario. Sigue haciendo un trabajo excelente. Y vemos que lo ponen a él en la cárcel. Lo ponen como principal en la cárcel para que hiciera todas las cosas. Pero también nos damos cuenta que esa confianza que tenía José fue lo que lo llevó y permitió que cuando llegó el tiempo de Dios, cuando ya él estaba preparado, desde la cárcel lo llevaron hacia el palacio para que fuera el segundo en Egipto. Pero todo esto sucedió por la obediencia de José, porque él tenía una identidad clara, porque él estaba claro a quién estaba sirviendo, porque él sabía que las circunstancias, los problemas no podían definir su comportamiento. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de que los problemas, las situaciones van a llegar, pero cada uno de los problemas y las situaciones que llegan a nuestra vida, de cada uno de ellos algo vamos a aprender. Algo Dios va a hacer en nosotros para que nosotros seamos mejores personas, para que nosotros tengamos carácter, para que los sentimientos que están operando en nosotros, que nos condicionan algunas veces a condicionar nuestra conducta, Dios a través de las situaciones, Él lo va a trabajar para que nosotros no caminemos por sentimientos. A través de cada una de las situaciones que Dios permite que llegue a nuestra vida, a través de ahí es que Él trabaja en nosotros, para que nosotros nos preparemos para Él depositar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Debemos de entender que al Dios que nosotros estamos siguiendo, Él tiene primeramente que prepararnos. Él tiene que primeramente trabajar con cada uno de nosotros, porque Dios no nos puede entregar algo grande si nosotros no estamos preparados para recibirlo. Si a José le hubiera entregado lo que le entregaron, antes de que él cayera a la cárcel, antes de que él pasó lo que pasó con los hermanos, cuando viene a ver, él hubiera tenido problemas. Pero Dios no se lo entregó, porque al Dios que nosotros le estamos sirviendo es un Dios de orden, es un Dios que Él, antes de hacer cualquier cosa, el primero nos prepara. Y nosotros debemos entender que Dios no se complace con el sufrimiento del hombre, de que cuando llega una situación en nuestra vida, es porque a través de esta situación Él va a trabajar en nuestro corazón. A través de esta situación Él va a hacer algo que es necesario para que nosotros podamos caminar conforme a su voluntad. Cuando una situación llega a nuestra vida, Él sabe bien que nos está doliendo. Él sabe bien que quizá en un momento determinado es ocasión de que haya un sufrimiento en nuestro corazón. Pero Él lo permite, porque a través de esa situación es que Él trabaja y nos prepara, nos moldea, nos configura exactamente a la forma como nosotros lo necesitamos, para que Él pueda entregarnos lo que Él tiene para nosotros. ¿Quién es el que nos está haciendo la guerra? El que sabe el potencial que tiene cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos está haciendo la guerra? El que sabe que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Jesús, automáticamente se seguimos avanzando conforme a la voluntad de Dios. La gloria de Dios va a posar sobre nosotros y vamos a ser una amenaza para el mundo de la tiniebla. Y el trabajo de Él es buscar la manera de desenfocarnos. El trabajo del enemigo es buscar la manera de que no se cumpla el propósito de ver nosotros. Cada uno de los acontecimientos que le pasó a José, el plan del enemigo era frustrar lo que Dios quería hacer con José. El trabajo del enemigo era buscar la manera para que él se llenara el corazón de odio, se llenara el corazón de rencor y caminara conforme a un sentimiento. Y ese mismo sentimiento se iba a encargar de desenfocarlo y sacarlo de lo que es la voluntad de Dios. Por eso que usted ve hoy en día muchos ministerios rezagados, muchos ministerios estancados, muchos ministerios parados, porque cada una de las situaciones que Dios permite que llegue en su vida, que es a través de ahí que Dios va a operar, va a obrar, lo va a preparar. Nosotros lo que hacemos es que lo abortamos. Nos ponemos a un lado. Si estamos en la iglesia y Dios está permitiendo que haya una situación, y a través de esa situación para Dios promoverlo, lo que hacemos es que salimos corriendo. Si vivimos en un lugar, en una casa, y vemos que hay un vecino que nos está haciendo la guerra, lo primero que decimos: me voy de este lugar porque me están haciendo la guerra. Pero ¿quién es el que te está haciendo la guerra? El que te está haciendo la guerra es el que sabe qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Y el trabajo del que te está haciendo la guerra es desenfocarte y evitar que Dios cumpla su propósito en ti. Y el trabajo de Él es buscar la manera de que tú no sigas avanzando,
Debemos de entender de que si nosotros hemos aceptado al Señor, automáticamente nos convertimos en enemigos de Él, de manera directa. Debemos de entender de que si nosotros estamos en este camino, de que van a haber situaciones y van a haber problemas, pero por encima de la situación que el enemigo traiga, entonces el mismo Dios Todopoderoso promete entregarnos la victoria en cada uno de ellos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Él es el que nos da la fuerza, la fortaleza para que podamos seguir avanzando. Pero en este camino hay que tener decisión. En este camino tenemos que reconocer y saber que el que nos llamó no nos va a dejar solo, que el que nos llamó por encima de las situaciones que hayan, Él siempre va a extender su mano para que nosotros podamos salir airosos. El que nos llamó siempre nos va a entregar las herramientas que nosotros necesitamos para que podamos seguir avanzando en el nombre de Jesús. Pero cada uno de nosotros tenemos que saber quién es el que nos está haciendo la guerra. Cuando leemos en Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que nuestra lucha no es con carne ni sangre, y ahí empieza a decir con quién es nuestra lucha: con potestades, con huestes espirituales, con huestes de maldad. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios y nos dice que la lucha de nosotros no es con carne ni sangre, porque cuando hay una situación en su familia, en su matrimonio, con el vecino, en el trabajo, en la iglesia, lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Cuando a través de estas situaciones que Dios nos va preparando y nos va entregando la victoria, cuando el mismo Dios Todopoderoso también promete entregarnos la victoria por encima de la situación por lo que nosotros estemos pasando. Porque desde que hay una situación, lo primero que queremos hacer es abortar. Cuando a través de esta situación Dios nos va a entregar la victoria, o Dios nos va a preparar. Al Dios que nosotros servimos es un Dios de planes y diseño. Y la manera que Dios utiliza para prepararnos, para entregarnos la victoria, es a través de los procesos y a través de la prueba. Pero tenemos que saber quién es el que nos está haciendo la guerra. Tenemos que saber quién es el que está detrás de cada uno de nosotros, que quiere evitar que nosotros lleguemos al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí? Y quizás ya en este momento deberíamos tener ya los cumplimientos de los propósitos de Dios en nuestra vida. Pero si nos ponemos a ver y empezamos a verificar, vamos a encontrar muchísimas situaciones que a través de cuando nos convertimos hasta este momento, muchas situaciones que han ido ocurriendo en nuestra vida, y vamos a poder identificar de manera puntual algunos acontecimientos que quizás digamos, esto hizo lo otro. Pero cada uno de los acontecimientos que quizás lo paralizó, lo evitó que usted pudiera cruzar al otro lado, cada uno de estos acontecimientos fue fruto del enemigo, porque el enemigo sabe muy bien lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, y él va a buscar siempre todas las maneras, vidas y por haber, para evitar que nosotros sigamos avanzando. Somos nosotros que tenemos que saber que nuestra lucha no es con carne ni sangre, y que la palabra me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que a través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de la relación con Dios, yo voy a tener la fortaleza espiritual para deshacer todas las obras de la tiniebla en el nombre de Jesús. Pero soy yo que tengo que estar claro y tener la decisión para que en un momento determinado que esté en esa situación, yo pueda tomar la decisión correcta. Cuando yo me sienta en un momento tan débil que yo crea que no voy a poder ni abrir la boca para orar, que yo entienda que esto es mental, que es una influencia que está operando en mí y que solamente el diablo quiere hacer y evitar que yo pueda orar, porque él sabe que a través de la oración yo voy a avanzar y voy a recibir la victoria. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión y decir, espérate, mentira del diablo, yo voy a orar, aunque yo crea que no va a salir la palabra, yo sé que lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Los ataques del mundo de la tiniebla siempre van a venir por la mente, y una de las formas que él hace de evitar que nosotros oremos, que nosotros ayunemos, él siempre va a utilizar artimaña en nuestra mente. Va a hacer creer que nosotros no podemos, va a hacer creer que nosotros estamos tan cansados que no vamos a poder levantarnos. Va a utilizar artimaña de que nosotros tenemos un sueño tan profundo que no lo vamos a poder levantar. Pero somos nosotros que tenemos que tomar la decisión
y reconocer lo que tenemos que hacer y simplemente hacerlo. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión y avanzar, porque ya Dios está ahí y Él está con nosotros. Él está como poderoso gigante. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no piense que Dios no está ahí contigo. Él está ahí, pero tú tienes que accionar. Tú tienes que levantarte y decir: yo voy a dar el paso que tengo que dar. Tú tienes que levantarte y decir: mentira del diablo, este sueño que tengo se va a ir inmediatamente. Yo abra la boca y empiece a clamar, se va a ir en el nombre de Jesús. Pero yo te tengo que decir: ese cansancio que yo siento, esto es mental. Yo voy a empezar a orar y en 15 minutos no voy a sentir ningún cansancio. Somos presiones que Él pone sobre cada uno de nosotros. ¿Quién es el que me está haciendo la guerra? El que quiere evitar que tú llegues a los propósitos de Dios. Y lo está logrando con mucha gente. Pero yo quiero que hoy tú sepas que Dios está contigo como poderoso gigante. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay un trabajo que tú tienes que hacer y es moverte, es avanzar. La palabra nos dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Y solo los violentos lo arrebatarán. Ahora, ¿quiénes son los violentos que están dispuestos a arrebatar lo que Dios ha determinado que es para nosotros? ¿Quiénes son los violentos que están arrebatando? ¿Quiénes son los violentos que han entendido lo que Dios ha depositado en ellos y que lo han visto en sueños? Lo han visto a las personas que han venido y se han acercado y le han profetizado lo que Dios va a hacer con ellos. Dios mismo ha hablado con cada uno. ¿Y qué estás esperando para ser violento? Para arrebatar lo que Dios ya tiene para ti. Está ahí en el mundo espiritual. Pero hace falta que te conviertas en un violento y lo arrebate para que tú lo puedas ver físicamente. Dios da la palabra, pero el cumplimiento de la palabra depende de nosotros. Dios dice por lo que nosotros vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo lo vamos a pasar. Es una decisión de nosotros. Estamos claros de por lo que Dios ha dicho en nosotros. Estamos claros de que Dios nos lo ha presentado en sueños. Estamos claros de que nos lo han profetizado. Estamos claros porque lo hemos visto en visiones. Pero todavía no se ha manifestado. ¿Qué es lo que está pasando? El que no está haciendo la guerra está creando situaciones, está creando problemas, está creando dificultades, está ministrando sueños, está ministrando cansancio, está ministrando todas las cosas que Él puede poner en nosotros para que no lleguemos a esto que Dios nos ha mostrado que nos va a entregar. Y si nosotros no nos movemos, si no damos el paso que tenemos que dar, nos vamos a mantener en el mismo lugar dando vueltas. Porque hay una acción, hay un accionar que está en nosotros, hay un movimiento que nosotros debemos hacer. Dios no va a dejar de profetizar. Fíjense que todo el que está aquí, quizás personas que vienen de allá atrás, los que están acá, pueden ver que Dios ha dicho muchas cosas y quizás muchas no las han visto. Pero no las han visto porque no porque Dios no lo vaya a entregar, es porque el movimiento que tenemos que hacer no lo hemos dado. Porque todo lo que Dios lo profetizó a Israel. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo vieron? Porque no caminaron conforme a la voluntad de Dios. Porque no hicieron las cosas como Dios quería que lo hicieran. Pero nosotros tenemos que aprender a identificar el que no está haciendo la guerra. Tenemos que aprender a identificar el que está ahí, que es su trabajo, es crear situaciones para entretenernos, para que nosotros no avancemos, para que nosotros nos quedemos atascados, para que nos quedemos en el camino y no lleguemos al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. Está en nosotros. Tenemos que aprender a tomar decisiones y a reconocer cuando un ataque es algo natural o algo que viene de parte del enemigo. Tenemos que aprender a caminar por encima de los sentimientos. Tenemos que aprender a caminar por encima de las situaciones que el enemigo crea para que nosotros no avancemos. Tenemos que aprender a dar el paso. Lo otro le va a tocar a Dios hacerlo, pero el primer paso tenemos que darlo nosotros porque Él está ahí. Él está esperando que demos el paso para Él agarrarlo y decirte: espérate, ahora te llevo yo. Pero si no das el primer paso,
paso. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Él está esperando a que demos el primer paso. Después que demos el primer paso, los otros se encargan de Él. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso vemos a José, volvemos a José. Vemos la situación que le pasa. Pero ¿cuál es una de las características principales que tenía José? José tenía identidad. Esto era lo que tenía José. Esto lo podía hacer a él. Poder reconocer quién era que le estaba haciendo la guerra. José tenía identidad. Esa identidad le permitía a él que la fe que él tenía en Dios, la confianza que él tenía en Dios, no hiciera que su comportamiento, por las situaciones que le estaban pasando, hiciera que su comportamiento cambiara por las situaciones ni por las circunstancias. Cuando nosotros tenemos identidad y sabemos quiénes somos nosotros y que Dios nos ha llamado y que yo no estoy aquí en la iglesia por el que está al lado, el que está a la derecha ni el que está a la izquierda, ni por el que está enfrente, sino que estoy aquí porque reconozco y he identificado el llamado que Dios ha depositado en mí. Entonces las cosas cambian. Nosotros aprendemos a reconocer quién es el que nos está haciendo la guerra. Pero cuando no tenemos identidad, nosotros no caminamos conforme a lo que dice la palabra, sino caminamos conforme a las palabras del otro, sino caminamos conforme a un sentimiento, sino caminamos conforme a una emoción. La identidad es lo que te va a hacer poder identificar y saber que usted no está aquí por una persona, no está aquí por un pastor, no está aquí por lo que dijo el hermano, no está aquí por lo que dijo la hermana. Usted está aquí porque Dios lo trajo y porque usted ha reconocido quién es Dios en su vida. Usted sabe que Dios murió, Jesús murió en la cruz del Calvario y que Él nos dio una esperanza de vivir eternamente. Y estamos aquí porque queremos una salvación y también para cumplir con lo que Dios me ha mandado a hacer, con las asignaciones del Dios Todopoderoso. Cuando tenemos una identidad clara de que nosotros somos cristianos y de que eso es inamovible, no se mueve por lo que pase, por las circunstancias, nosotros caminamos firmes. Que llegan los problemas y que en un momento nos sentimos mal. Los problemas son normales. Hay momentos que nos sentimos mal, pero duramos un rato sintiéndonos mal y después nos sacudimos y nos levantamos y decimos: espérate, yo sé que tengo un Dios que está conmigo como poderoso gigante y no importa lo que me esté pasando, yo sé que me va a entregar la victoria en el nombre de Jesús. Cuando tenemos una identidad en Cristo, que estamos claros de quiénes somos, sabemos que el enemigo siempre va a buscar la forma de evitar que nosotros podamos llegar a los cumplimientos. Entonces, cuando llega un problema, yo no miro directamente a la persona, porque sabemos que la palabra nos dice claramente que mi guerra no con carne ni sangre. Entonces, si se levantó, por ejemplo, Humberto, yo no miro a Humberto porque es que es de carne y sangre. Yo miro el que está detrás, que quizás en un momento determinado abrió una puerta y lo estamos utilizando a él. Y si es el otro, yo digo: yo no lo miro a él, porque es lo que está detrás. El vecino, yo no miro al vecino, el diablo, porque ¿qué pasó con los hermanos de José? Era el enemigo que lo estaba utilizando para que lo matara, porque quería el enemigo matar a José para que no se cumpliera lo que Dios quería hacer con él. ¿Y qué pasa después? Mira lo que pasa. La mujer de Potifar lo acusa, pero él no miró a la mujer. Él siguió avanzando, él siguió caminando, y todo esto Dios lo ha dejado para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo nosotros debemos de caminar, de que nuestro comportamiento aquí dentro no puede estar condicionado a las circunstancias, de que nosotros podamos identificar lo que Dios ha depositado en nosotros y lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero para que nosotros podamos ver eso, nosotros debemos de seguir avanzando en el nombre de Jesús. El enemigo va a buscar la manera de impedir que nosotros avancemos, pero está en nosotros de saber que el que está con nosotros es mayor que el que está en contra de nosotros,
que lo que Dios ha depositado en nosotros es mayor que las influencias que Él está haciendo en contra de nosotros, o la persona que Él está utilizando para impedir a que nosotros sigamos avanzando. Debemos de aprender esto y debemos de entenderlo, porque si no lo entendemos, no importa que tanta profecía nos den, no vamos a ver ninguna cumplirse, porque debe de haber un movimiento, debe de haber un accionar en nosotros, debemos de caminar. Si no caminamos, si no avanzamos, no vamos a ver nada de lo que Dios ha dicho, porque hay una parte que nos toca a cada uno de nosotros, y esa parte la tenemos que hacer. El camino lo vamos a encontrar limpio, no lo vamos a encontrar limpio, porque el enemigo nos va a hacer la guerra, pero a través de lo que el enemigo haga, a través de ahí Dios nos va a fortalecer, nos va a preparar para que lo recibamos. Quiere decir que el mismo enemigo, la misma gente que el diablo está utilizando, son la misma gente que Dios va a utilizar para promoverte. Debemos de entender esto, pero si nos movemos del sitio, del entorno donde estamos, donde Dios nos quiere procesar, donde Dios nos quiere preparar, si nos movimos, ¿qué pasó? Abortamos. Abortamos. No podemos abortar, porque si abortamos, automáticamente se para todo. Si en el lugar donde Dios te está procesando para entregarte, te moviste del lugar, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el vecindario, sea en tu economía, sea con la esposa o con el esposo, sea con quien sea, lo que Dios está utilizando para prepararte, para promoverte. Si lo abortaste, si es con la mujer o con el esposo, se dejaron, no, yo no aguanto a este hombre, yo no aguanto a esta mujer, la suelto. También soltate lo otro. No vas a recibir lo que Dios dijo, porque a través de ahí es que Dios te está preparando. Si es en el trabajo que Dios te está preparando. Yo no aguanto este trabajo, aquí la gente me habla mal, aquí la gente me humilla, pero cuando viene a ver que tú tienes un espíritu de orgullo y a través de lo que están haciendo te están preparando el Señor para que este espíritu no se convierta en una piedra en el futuro, y entonces te fuiste del trabajo, abortaste. Si el problema es con el vecino, pero Dios está utilizando al vecino, te mudaste de ahí porque no aguantaste, abortaste. Si en la iglesia te corrigieron, te dieron cualquier cosa, te fuiste, abortaste. Por eso estamos viendo tantos ministerios paralizados, porque abortaron. Cuando llegó la prueba, llegó el proceso, llegaron a una situación donde Dios nos va a preparar, abortaron y andan caminando en el aire, andan caminando descarriados, andan caminando como chivos sin ley, porque no tienen que lo está pastoreando, porque a donde Dios lo estaba procesando, donde Dios estaba trabajando con ellos para entregarle, ellos salieron corriendo porque no aguantaron. Y debemos de aguantar. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen lo que pasó con José? Si cuando el hermano lo tiraron al pozo, él se hubiera llenado de odio, y él se hubiera llenado de odio, de sentimiento, cuando hubiera caído con la esposa de Potifar, hubiera dicho, bueno, llegó una bendición de Dios, yo con esa mujer voy a conseguir todo lo que quiero, y después le voy a mostrar a mis hermanos dónde yo he llegado. Pero es que esto no se trata de lo que nosotros estemos viendo. Esto no es por vista, esto es por fe. Es que Dios va a utilizar nuestro entorno, va a utilizar la misma herramienta que el enemigo está utilizando para hacernos la guerra. Esa misma herramienta Dios lo va a utilizar para promovernos a nosotros. Debemos de aprender a identificar quién es el que nos está haciendo la guerra, porque a través de estas situaciones que Dios nos va a preparar y nos va a entregar la victoria. Yo sé que este camino no es fácil, es difícil, pero debemos de entender que somos tan cabezones, somos tan difíciles, que Dios tiene que permitir que situaciones difíciles pasen en nuestra vida, y a través de esas situaciones que nosotros alguna vez aprendemos a ser obedientes. Bendito sea el Señor. Póngase de pie en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias. Mira a tu pueblo, Señor amado mío. Padre celestial, en esta hora.